Nos ponemos en pie. Y nos sentamos, gracias. ¡Muy buenos días! Ha llegado este gran día, 27 de octubre de 2019, 18 en Canarias. No, bueno, antes de nada, quiero daros a todos la bienvenida en nombre de los novios a esta reunión de amigos. A esta celebración del que va a ser sin duda, uno de los días más felices en la vida de Nerea y Mario. Daos 3 aplausos. Los de la ESO dan más. Bueno, efectivamente, todos los que estáis aquí, cada uno de vosotros sois especiales en la vida de esta pareja. Cada uno de vosotros, hoy con vuestra compañía, vuestro cariño, vuestra sonrisa, vais a ayudarles a escribir este nuevo capítulo de su vida que hoy comienza. Y yo pregunto, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Venga, palabras al viento. Venga, estamos por... ¡El amor! ¿He oído aleluya? ¡Aleluya! Por amor, sin duda. Pero más, venga, palabras que vienen a la cabeza. Amistad. Cariño. Compromiso. Ilusión. Nadie habla de la fiesta. Bueno, habiendo expresado su deseo de que sea yo quien autorice esta ceremonia, vamos a leer los artículos. El compromiso voluntario y mutuo que hoy estáis protagonizando requiere, entre otros, 3 requisitos de máxima importancia, que es el amor, el mutuo consentimiento y la voluntad de continuidad en la convivencia. El primero debe estar impregnando vuestros corazones en este momento. Los 2 segundos están recogidos perfectamente en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo Código Civil son los artículos 66, 67 y 68. Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Y artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas pendientes a su cargo. Los preceptos que acabo de leer proclaman el principio de igualdad entre los cónyuges, concordando con lo estipulado en nuestra Constitución. Ahora sí, si os ponéis de pie ante vuestras testigos. Mario, ¿quieres contraer matrimonio con Nerea? Sí, quiero. Nerea, ¿quieres contraer matrimonio con Mario? Sí, quiero. Mario, ¿efectivamente contraes matrimonio en este acto? Sí, efectivamente lo contraigo. Nerea, ¿quieres contraer matrimonio con Mario? Sí, efectivamente lo contraigo. Un aplauso, Bueno, pues Mario le da la alianza a Nerea. Y Nerea le pone la alianza a Mario. Habiendo respondido ambos afirmativamente con la autoridad que me confiere el ser alcaldesa del Ayuntamiento de Biescas y en nombre del Estado, yo os declaro marido y mujer. Nerea, ¿puedes besar al novio? Llegó el día más feliz y más
lindo de su vida, Mario y Nerea, la felicidad siempre reinará en lo bueno, en lo malo, en la cama, en el baño, en todos lados, siempre se querrá, siempre se querrá. ¿Cómo dice? No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Para todas, para todos, para los enamorados, Mario y Nerea, pronto seréis tres, pronto seréis tres, o cuatro, o cinco, por el no puedo vivir. No hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Without you, I want to break free. Ave María, los diminutos. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesicas. A olvidar, todo arde si le aplicáis. Nerea y Mario y todos los que estáis, yo y mi Valentines, la chispa adecuada. Muy buenas noches, Guatemala, que les vaya bien bonito. Esto es Villa arriba, Villa abajo, ¿no? Sí, claro. Venga, a ver, luego hay que, a ver quién lo frega eso. Madre mía. Sí, muy poquito,
King composing hallelujah, 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 hallelujah. When your faith is strong, but you need have a rock, her beauty and the moonlight of her dear young. She tied you to her kitchen chair, and she brought the throne, and she called the rain. Over your lips she drove hallelujah, 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 hallelujah.